Bienvenido. Vamos a continuar profundizando dentro de los selectores en jQuery. Para ello, vamos a ver cómo seleccionar diferentes elementos que no están marcados por un ID. Por ejemplo, el ID es un elemento que hace exclusivo a un elemento concreto de nuestra página. Pero podríamos tener, por ejemplo, pues elementos marcados no por un ID, sino por una clase. A diferencia del ID, la clase puede aplicarse a más de un elemento. ¿Qué ocurre si yo quiero aplicar un efecto no a un elemento concreto marcado por un ID, sino a todos los elementos marcados por una clase? Pues, como decíamos anteriormente, si conocemos CSS, nos va a resultar muy sencillo porque la nomenclatura es exactamente la misma. Es decir, para nombrar a elementos que tienen una clase y un ID, vamos a utilizar el elemento punto. Si yo digo punto mi espacio, me estoy refiriendo a los elementos cuya clase se llama mi espacio, como son estos tres. Y a estos tres, cuando yo haga clic en alguno de ellos, va a aplicar el background color red. Guardamos. Abrimos. Fijaos que efectivamente me aparecen los tres elementos. Y si yo hago clic en uno de ellos, me va a marcar este elemento de rojo. Perfecto. Voy a marcar el tercero. Genial. Fijaos que para esto también me sirve el elemento this. Si yo aquí en lugar del elemento this dijese mi espacio, es decir, si en lugar de yo dijese el elemento al que he clicado dijese todos los elementos que se denominan mi espacio, si yo ahora guardo y ejecuto mi código index.html, cuando yo pulso sobre un elemento, automáticamente se me colorean los tres, porque los tres tienen la clase mi espacio. Como podemos ver, aplicar diferentes elementos de clase es muy sencillo, pero además podemos aplicar más elementos. Por ejemplo, vamos a venirnos a nuestro index. Voy a borrar todo esto de aquí, voy a dejar el body vacío y voy a aplicar un nuevo contenido. Por ejemplo, voy a crear una lista indeterminada y dicha lista voy a rellenarla con tres elementos. De los cuales tengo el denominado elemento 1, elemento 2 y en medio voy a colocar otro que se va a llamar elemento con enlace. Y este LI, a diferencia del resto de LIs, va a tener un atributo href que va a llevarnos a cualquier página web. Por ejemplo, vamos a colocar el símbolo almohadilla para indicar que nos lleva a esta misma página web, para no tener que indicar ninguna. Voy a guardar. He guardado. Fijaos que si yo me vengo aquí y abro mi index, tengo tres elementos de una lista. Una lista con un elemento 1, un elemento con un enlace y un elemento 2. Y la única diferencia del elemento con enlace de elemento 1 y elemento 2 es que el elemento con enlace contiene dentro de su etiqueta un atributo el cual es href. Bien, ¿cómo puedo yo referirme a un elemento que contiene un atributo concreto? Porque si contiene una clase lo hago así. Si contiene un ID, lo hago así. Si contiene al documento entero, lo hago así. Pero, ¿y si me quiero referir a un elemento que contiene un atributo concreto? Muy sencillo. Para hacerlo,
voy a utilizar los corchetes. Y entre corchetes voy a especificar el elemento al que quiero referirme. Por ejemplo, href. De esta forma, lo que estoy diciendo es, voy a seleccionar los elementos que tienen un atributo href y cuando sean clicados van a ejecutar la función colorea. Y la función colorea, por ejemplo, podríamos decir que a ese elemento que ha sido clicado le cambie el color de fondo. Vamos a guardar. Vamos a abrir el archivo. Nos fijamos que si yo clico a este elemento, que no contiene un elemento href, no ocurre nada. Sin embargo, si yo clico a este elemento que dice elemento con enlace, se me colorea de rojo. ¿Por qué? Porque este elemento, a diferencia de este primero y de este segundo, tiene un atributo href. De esta forma también podemos marcar diferentes elementos. Oye, ¿y si yo lo que quiero es marcar, por ejemplo, un atributo, pero que ese atributo concretamente tenga un valor determinado? Por ejemplo, yo tengo este elemento que se llama href, pero yo podría tener este elemento que también tuviese un href. Vamos a ponerle también almohadilla. Y vamos a ponerle href en definitiva a los tres elementos. Yo puedo tener, por ejemplo, en mi código HTML, esta distribución perfectamente, y aquí este, en lugar de enfocar a la propia página, pues va a enfocar, por ejemplo, a Google. Bien, y si yo quiero aplicarle un efecto concreto tan solo a los elementos que contienen un atributo href y que ese atributo href es igual a google.es, pues puedo hacerlo. Sencillamente, y dentro de mi referencia, lo único que tendría que decir es voy a seleccionar $, abro comillas y entre corchetes para indicar que es un atributo href y diría href igual a google.es. Y como google.es es un valor literal, lo tengo que colocar entre comillas. Pero como ya tengo colocadas las comillas dobles y no puedo repetirlo, pues voy a utilizar comillas simples. Guardamos. Y ejecutamos. Si yo clico sobre el elemento primero, a pesar de que este elemento contiene un elemento href, no se ejecuta porque su elemento href no es igual a google.es. Sin embargo, si yo voy a pulsar sobre el segundo, se nos colorea perfectamente. Elemento 1 y elemento 2 no se nos colorean porque su href no es igual a google.es, sin embargo, el elemento con enlace sí que lo hace. Perfecto. Esta es otra de las herramientas que podemos utilizar. No obstante, no es la única. Por ejemplo, hemos utilizado el atributo. Hemos utilizado tan solo seleccionando cuando el atributo es igual a un valor concreto. Pero también podríamos decir cuando el elemento sea distinto a un valor concreto. Si digo que es cuando el elemento es distinto a google.es, el efecto va a ser el contrario. Cuando yo ejecute, si pulso en el enlace, se me va a ejecutar lo distinto al enlace. En este caso, lo distinto al enlace, como está dentro del body, va a ejecutar toda la página. Además de lo distinto, podría decir un elemento que es muy interesante, que es el elemento contiene, que está con $igual. Por ejemplo, yo quiero seleccionar todas las páginas cuya extensión es todos los elementos cuyo atributo href apuntan a páginas.es. Pues esto lo haría con $igual. Por ejemplo, otro ejemplo más concreto. Tengo diferentes imágenes. Estas imágenes pues tienen evidentemente un elemento src. Y yo quiero seleccionar todos los elementos que tienen imágenes cuya extensión es jpg. Pues podría hacerlo.
Este dólar igual lo que significa es contiene. Es decir, igual que el igual lo que significa es que ese valor pues tiene que ser exactamente el que estoy indicando, con dólar igual lo que estoy diciendo es que ese elemento no tiene que ser exactamente igual, sino que simplemente tiene que contener la cadena que yo le estoy indicando. De tal forma que si lo hacemos de esta manera, pues igualmente va a volver a seleccionar el elemento de en medio, porque el elemento de en medio, el enlace de en medio, contiene en su href google.es y google.es incluye la cadena de carácter .es. Perfecto. Como hemos podido comprobar, podemos continuar ampliando los diferentes selectores. No obstante, todavía nos quedan dos elementos más de ampliación por ver dentro de la base de los selectores que podemos realizar con la función $. El siguiente que nos queda, por ejemplo, es la selección múltiple. La selección múltiple es que cuando queremos nosotros indicar un elemento que no solo contiene un atributo concreto, sino que puede contener una o más características que lo identifican. Por ejemplo, si nos venimos aquí, tenemos un LI con un href, un LI con otro href distinto y un tercer LI con otro href. Bien, bueno, lo primero, que no lo he dicho, es cómo puedo seleccionar la etiqueta en sí. Si yo quiero seleccionar la etiqueta en sí, me basta con nombrarla. Quiero decir, si yo quiero aplicar un efecto sobre todas las etiquetas LI, pues digo LI y punto. No tengo que marcar ni un punto delante, ni una almohadilla, nada. Y al igual que ocurre en CSS, cuando yo quiero marcar una etiqueta concreta, puedo decirlo directamente de esta forma. Igual que digo li, puedo decir body, puedo decir h1, puedo decir cualquier otra etiqueta. Puedo decir div, la etiqueta que sea. Si lo hago de esta forma, cualquier elemento li me va a funcionar con esta instrucción. Si yo ejecuto ahora y le doy al primero, al segundo o al tercero, me van a afectar la programación porque todos son elementos li. Pero ¿y si yo quiero hacer una selección múltiple? Por ejemplo, y si yo quiero seleccionar, por ejemplo, el elemento li cuyo id es este sí, por ejemplo. Pues para encadenar diferentes elementos de selección dentro de la función $, basta con marcar dichos selectores de una forma seguida. Es decir, si yo quiero seleccionar el elemento li que contiene el id este sí, directamente digo li almohadilla este sí. Es decir, concateno directamente todas las selecciones que me interesan. En este caso, la concatenación se realiza a través de la etiqueta li que indica todos los elementos de la lista más el id este sí. De esta forma, si yo tengo un elemento, vamos a hacer otro elemento, con el id este sí, aunque realmente esto sería un error de construcción, ya que el id tendría que ser único. Vamos a darle algún valor porque si no vamos a verlo. Podemos observar como cuando yo pulso en el elemento 1, que es un li y además tiene el id este sí, se colorea. A ver, se me han coloreado estos tres y este no. Vamos a comprobar por qué. Vamos a eliminar la duplicidad del id, que no debe ser cierta. Vamos a refrescar. Se me ejecutan los tres, vamos a ver por qué. Está todo correcto, parece ser que no hay ningún problema. Vamos a refrescar simplemente la página. Puede ser que no haya refrescado la página, la voy a refrescar.
Efectivamente era eso, se me había quedado cacheado el ejercicio anterior. Si pulsamos sobre el elemento 1 sí se nos marca, si pulsamos sobre los elementos anteriores no se nos marca. ¿Por qué? Porque el elemento 1 es el único, que es un LI, y además contiene el ID, este sí. Perfecto. De esta forma hemos podido ver también otro tipo de selección. Nos queda el último elemento de selección. Hemos visto cómo seleccionar un ID, cómo seleccionar a través de una clase, cómo seleccionar a través del nombre de la etiqueta y cómo seleccionar de una forma múltiple en el sentido de un elemento que cumple más de un requisito concreto. Nos queda por ver, bueno, también hemos visto, por supuesto, elementos que tienen un atributo concreto o incluso elementos que tienen un atributo que es igual a tal, que es distinto o que contiene a. Nos queda por ver el último selector, que es el selector que nos tiene que indicar, por ejemplo, el primer elemento que es de dicho valor. Por ejemplo, yo tengo aquí 3 etiquetas LI. Hay veces que a mí me interesa seleccionar tan solo la primera etiqueta LI. Para ello podemos utilizar el selector. Si yo tengo la selección de las etiquetas LI, que me las va a seleccionar todas, yo puedo indicar al selector, decirle $first. Primero en inglés. De esta forma, lo que voy a conseguir es que tan solo me seleccione el primero que encuentre. Esto es una acción muy sencilla o muy importante cuando hay veces que tan solo nos interesa seleccionar un elemento y tenemos más de uno. Si ahora comprobamos, si yo selecciono el tercero, no funciona, selecciono el segundo, no funciona, selecciono el primero, sí funciona. Podríamos aplicar cualquier tipo de instrucción a dicha construcción, ya que me funciona sin ningún problema. Perfecto. Con todo esto hemos conseguido realizar nuestra construcción sin problema alguno. Por ejemplo, podríamos realizar otro tipo de modificaciones CSS. Y fijaos cómo al clicarlo el texto se coloca más grande. Vamos a colocarlo mucho más grande para que se vea. Fijaos cómo efectivamente nos responde perfectamente a cualquier instrucción CSS que le podamos indicar a través del método .css. Perfecto. Vamos a continuar entonces en el siguiente vídeo viendo el método .text, el método .text, que nos va a permitir modificar el texto dentro de los diferentes elementos. Un saludo.